y, y a trabajar en la página Classroom. Eso ya ustedes ya están enterados, ¿no? Eh, Creo que vale la pena hacer eh, un recordatorio por ahí en cuanto al desenvolvimiento de ustedes. Eh, por el tiempo, en primer lugar, es una hora. Recuerden bien, una hora el examen. Eh, Dentro de ese lapso, para cada pregunta, ¿no? Del examen, si son 10, si son 15, depende, ¿verdad? Hay un tiempo. El mismo sistema programa todo esto. Entonces, debe ser entonces, cuidadoso en ese lapso para cada pregunta, contestar, ¿no? Y porque de una vez, jóvenes, hay un tiempo, ¿no? Yo no estoy seguro si son minutos para cada respuesta, dar cada respuesta y el sistema como que absorbe, ¿no? Y lo eleva al sistema. En ese sentido hay que ser cuidadoso, ¿no? Y luego terminar todo el examen unos minutos antes de la hora, porque se dio el caso de que el segundo parcial, el primer parcial, tuvimos la experiencia de que muchos enviaron sus exámenes tal vez en punto a las 21 horas, 0 minutos, pero hay segundos que tarda con el envío y cuando llega el momento, el sistema se cierra, ¿va? Pero por eso es que entonces ya no puede jalar a todos los que envían en ese momento y a lo mejor también muchos se ponen de acuerdo, enviar cabalmente a la hora. Ahí es donde está la recarga, digamos, ¿ya? Se carga línea y no puede mm, absorberlo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que traten la manera, siquiera unos 5 minutos de finalizar la hora, terminen todos ustedes para no tener el problema. ¿Estamos? Licenciado, disculpe, buenas tardes. Oscar, sí, Oscar. Disculpe, fíjese que con el tema que estaba usted comentando, yo estaba pensando, no sé si existiría la posibilidad que digamos que en lugar de que fuera una hora para el tiempo del examen, que realmente fueran horas 5 minutos, por darle un ejemplo, para que esos 5 minutos sirvieran para eso que usted está mencionando, para cargar el examen y que no se sature la línea y todo eso que usted estaba comentando. Sería bueno, ¿no? Sin embargo, recuerde, Oscar, de que tenemos que encuadrarnos dentro del reglamento, tal normativo del examen, y el sistema en ese sentido está programado, pues y yo no tengo nada que ver con la programación, eso sí es de la facultad, y recuérdese que es de la universidad, por eso es que nosotros estamos en horas de la noche, pero a las 20 horas, ¿no? Porque todas las facultades ocupan ese tiempo, ¿no? Esa semana o 2 semanas de exámenes, y todo se programa a la misma hora, ¿no? Y entonces nos dejaron a nosotros a las 8 de la noche y cabalmente a esa hora. Ya después de las 9 no sé si hay examen, ¿no? Pero por eso nos dan a nosotros el tiempo exacto para poder iniciar otro momento, ¿no? Entonces, y por eso es que yo les sugiero eso, ¿no? Que sean los 55 minutos. Además, por eso es que se busca la forma del examen, ¿no? Los exámenes no se hace es decir, un poco diferente a lo que se hacía en épocas normales, ¿no? Ahorita es cabalmente calculado el tipo de exámenes para el tiempo que se pone. Entonces, Oscar, yo sí, definitivamente eso no podría yo disponer y decirles que sí, pues aceptándolo, porque no soy yo el que programa Disculpe, Lick, el otra sistema. consulta, Lick. Sí, Fíjese que Orlando. anteriormente en el primer parcial decía tiempo de duración 45 minutos. No sé si estoy mal. Yo Es, tengo aquí enfrente. Esa fue y así hacen, creo que todos hacen así, precisamente por eso, ¿no? Como para prever. Entonces, una llamada de atención, 45 minutos. Entonces, podríamos decir el examen de 45 minutos como una llamada de atención en ese lapso. Sin embargo, damos otros minutos después, los 15 minutos más para poder
tener el tiempo, con 15 minutos más. Pero esos 15 minutos más no son tan exactos por lo que les indiqué, porque cabal a las 9, para el caso de nosotros, se cierra el sistema, ¿no? Entonces, por eso yo les digo los 55 minutos, 45 minutos como un tiempo de prevención, ¿no? Y si terminan ustedes 45, que excelente, ¿no? Pero si no, pues otros 5 minutos, otros 10 minutos, así, ¿no? Entonces yo por eso les propongo, por favor, que Gracias, Lick. llegando a Era mi 55, duda. cierre. ¿Estamos? Esa es como una forma de comportarnos, pues, para no tener el problema personal con nuestro examen. ¿Sí? Eso podríamos hacer. El tipo de examen, les informo que se va a poner un caso hipotético. Un caso hipotético. Esos jóvenes, en virtud de la formación que estamos teniendo y nuestra metodología del segundo parcial para acá era lectura, ¿no? Análisis, interpretación de leyes especiales y encontrar el recurso administrativo correspondiente, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, si yo pongo ahí en el examen, por ejemplo, un tema relacionado con, por decir algo, la reclamo de una jubilación, se me ocurre ahorita, ¿no? Ese tema de clases pasivas civiles del Estado que analizamos. Entonces, atención en ese tema. Ustedes ya leyeron la ley, ya tenemos el resumen, qué es recurso, el procedimiento, etcétera. Entonces, plantear el caso hipotético, X persona, empleado de una oficina estatal, tiempo cumplido, 30 años máximo, dijimos, solicita el beneficio de la pensión civil por jubilación ante la UNSEC y bueno, plantea su petición, ¿verdad? Y luego si hay que rechazo, no autorización de su jubilación, pues procede el recurso de reposición, ¿verdad? De acuerdo a la ley de clases pasivas civiles del Estado. Y ahí está el procedimiento. Entonces, la pregunta va, señale o qué tiempo o plazo establece la ley para presentar el recurso. Ustedes ya se recuerdan, en esa materia son 3 días, a partir del día siguiente de la notificación. Muy bien. ¿En qué forma se presenta el recurso, no? Por escrito, oral, qué sé yo, ¿va? Ponen ustedes. Requisitos para plantear ese escrito no establece la ley de servicio civil, pero por supletoriedad nos trasladamos a la ley de lo contencioso administrativo. Allá el artículo 10 de esa ley, ¿se recuerdan eso? La integración de leyes, entonces. Y así. Entonces, lo que quiero yo es una respuesta así exacta. ¿En qué plazo? 3 días, porque recuerdan ustedes de todas las leyes que analizamos, hay materia que con sus recursos se plantea en 5 días, ¿verdad? Hay otros recursos en 3 días, pero a partir del día de la notificación, va a tomar en cuenta ese día de la notificación. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Para plantear el recurso. No les pido yo lectura de la ley en ese momento, porque ya no da tiempo, ¿no? Lo único, joven, lo que sí les pido es un calendario de bolsillo, para este caso, en virtud del tiempo, ¿no? Plazo, tenemos que manejar en ese sentido un calendario como ustedes ahora van a estar en su lugar de estudio, pueden tener un calendario, un almanaque, pues, para ver las fecha, y horas. También hay casos que se requiere que en horas se plantean los recursos, ¿no? Y en horas se resuelve. Por ejemplo, en materia de trabajo, previsión social, para la inscripción de un sindicato, por ejemplo, donde se hace, ¿va? Y si no se acepta la inscripción del sindicato, entonces, ¿qué recurso procede? ¿En qué tiempo presento? ¿En qué forma presento? ¿Ante quién? ¿Y quién resuelve? Preguntas así, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que yo voy a formular para cada caso. ¿Estamos? Vamos a hacer 4 casos. Tal vez unas 4 preguntas y respuestas para tener el valor, porque tenemos que alcanzar 40 puntos en el examen. Entonces, voy a poner 4 casos, ¿sí? De esa es la forma, recordándole siempre, recalco, el calendario, ¿no? Para efectos de buscar las fechas. Así,
se acostumbra a hacer en este examen segundo parcial, ¿sí? Porque ya para actuar ustedes como abogados, lectura de la ley es para comprender su contenido, ¿no? Interpretar su contenido, integrar leyes para desarrollar conforme a la ley los procedimientos administrativos que corresponden, ¿no? Y no violentar el derecho de petición, tampoco el derecho de impugnación. Son normas constitucionales que estamos acá desarrollando entonces, ¿no? Estos son los problemas que tenemos que superar en el desarrollo de casos en la vida práctica. Entonces aquí ustedes ya van a actuar como abogado. En los casos que voy a plantear yo, voy a formular ahí usted como abogado, ¿no? Le plantea en su despacho profesional el caso de un despido injustificado de un empleado público del Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo, ¿no? Y usted toma el caso como abogado o abogada. ¿Qué ley va a aplicar para ese caso? Toma el caso y dirá, con mucho gusto, tomo el caso, yo lo voy a asesorar. Perfecto. Es conocedora del derecho procesal administrativo, en este caso, derecho administrativo, la parte procesal, pues dirá, bien, en la ley de servicio civil, ¿verdad? Artículo 19, numeral sexto, se recuerda de esa lectura especialmente para el recurso, de ahí al artículo 80 de dicha ley. ¿Estamos? Debe poner atención para eso. Entonces, con base a ese caso, la ley con sus dos artículos, hay que responder las preguntas que yo voy a plantear para cada caso. Pero digo, deben actuar ustedes como abogados ya. Desenvuélvense en ese sentido como abogado frente a casos, como que fueran ciertos, ¿no? Casos hipotéticos, digo, pero para fines de interpretación, lo que vamos a hacer. ¿Estamos jóvenes? Va a ser sencillo y muy bonito el examen. Van a ver. Lick, Bueno. disculpe. Sí, Karin. Estos casos van a ser relacionados con los laboratorios que usted nos ha proporcionado, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso es que yo formulé los laboratorios como apoyo, ¿verdad? Como el laboratorio, se dieron cuenta, es un resumen de la lectura que ustedes han hecho de la ley, porque ya en el laboratorio son ciertas preguntas y hay algunos que se formuló que hay que consignar su base legal, ¿verdad? Entonces, hay que anotar. En el examen no voy a formular yo fundamente su respuesta, ¿verdad? No voy a hacer porque no da tiempo a analizar leyes. No da tiempo. Ustedes pueden tener y en ese sentido, jóvenes, les pido, actúen como abogados, digo yo, conocedor de la materia. Por supuesto, ya en la vida práctica, el abogado tiene que desenvolverse con el conjunto de leyes, ¿verdad? Que, yo, por lo que soy, vaya, soy clásico, ¿verdad? Tengo el conjunto de leyes sobre mi escritorio, cualquier caso, ahí está la ley. Pero ustedes ya son jóvenes, ¿no? Actualizados con la tecnología y en la computadora pueden abrir la ventanilla y ahí está la legislación. Así debe actuar uno. Y en ese sentido, pues, háganse una autoevaluación, ¿verdad? ¿Qué tanto entendí en la lectura que hicimos de las leyes o que hice de las leyes? La costumbre aquella en los exámenes, ¿verdad? De cuidadito con los chivos, dice uno, ¿no? Aquí definitivamente ustedes van a estar solos en sus exámenes, pero ya detectamos que hay grupos, hay compañeros que trabajan y se examinan en grupo, ¿no? Y eso se ve cabalmente en las respuestas, ¿no? Hay una respuesta positiva, ¿verdad? Afirmativa, se ve, o una respuesta negativa, se equivocaron. Entonces, ¿por qué? Entonces, ese análisis uno hace, yo lo he hecho en el sistema mismo, voy viendo hacer una pequeña, como una muestra, cómo están todos los estudiantes, porque también sirve para uno, ¿no? Si hemos llegado al estudiantado. Entonces, yo les pido en ese sentido una actitud honesta, seria,
responsable de parte de ustedes, porque eso es lo que se necesita, jóvenes, para nuestra realidad social y jurídica en Guatemala. De ustedes esperamos mucho, mucho. Y por eso es que tal vez me han visto un poco serio, ¿verdad? Para mi comunicación y tal vez exigente en el contenido, ¿verdad? Pero porque por eso mismo, ¿verdad? En una audiencia, se imagina ustedes, van a estar en una audiencia judicial, ahí no se va a poder preguntar al compañero, preguntar al otro, ¿no? Sino que es uno el que tiene que ver su capacidad de desenvolvimiento como tal. Un buen jurista, pues. Y ese es el mejor de los deseos para con ustedes. Entre todos ustedes, ahorita ya octavo semestre, el año entrante, primero Dios, estarán cerrando su carrera y enhorabuena, ¿no? Y adelante en ese sentido, pero con esa conciencia, ¿no? Humana de buen abogado, formándose como buen abogado. Muy bien. Hoy yo pretendo cerrar este análisis de las leyes jóvenes y ustedes se los digo, como futuros abogados asesores de la administración pública, ¿no? O por qué no, futuros funcionarios públicos, ministros, directores generales, gerente general, miembros de una junta directiva o de un consejo municipal o un consejo superior universitario o una junta directiva del ICS, por ejemplo, ¿no? Deben conocer leyes administrativas y a su conocimiento va a llegar casos muy particulares, carácter administrativo, es decir, en el ejercicio del derecho a petición establecido en la Constitución Política. Entonces, la formación de uno de abogado en ese sentido es amplio, ¿no? Pero en materia administrativa es fundamental para todo abogado porque de repente llega a ocupar un cargo público o asesor jurídico, ¿por qué no?, de una institución del Estado. Debemos conocer entonces las leyes especiales de derecho administrativo, ¿no?, en nuestro caso, y bueno, en nuestra formación como tal, como abogado, ¿no?, es fundamental. Entonces, jóvenes, de lo que hemos venido platicando sobre el ejercicio de derecho de petición a la Constitución, de la Constitución Política ante un órgano de la administración pública, pues definitivamente se debe de desarrollar dentro de los dos principios fundamentales en la parte procesal, ¿verdad? La parte procedimental. Principio de legalidad y principio de audiencia, dijimos acá. El principio de justicia definitivamente va paralela al principio de legalidad en toda actuación. Y se agrega el principio de audiencia porque se recuerda que dijimos todas las actuaciones en los procedimientos administrativos debe ser notificada al peticionario, ¿no? La persona como sujeto de derecho, del derecho de petición. Hay que hacerle saber para que tenga una actitud activa dentro de los procedimientos administrativos. Y así deberá ser. Si hay una omisión, si hay violación al debido proceso, pues definitivamente hay que actuar de inmediato a través de la acción de amparo. Por eso es que el amparo está permanentemente a la par del desenvolvimiento del procedimiento administrativo. El ejercicio del derecho de petición debe ser efectivamente desarrollado ante los órganos de la administración pública. Si se deja de cumplir una actividad y que esa actividad es fundamental, jóvenes, para llegar a la autorización del ejercicio del derecho de petición, definitivamente ahí hay omisión, ¿verdad? Y posiblemente por una omisión, el resultado va a ser negativo, improcedente, no se autoriza. De los primeros ejemplos que yo me empecé a mencionar con ustedes era la autorización de una línea de camioneta, decíamos, ¿no?, de transporte terrestre o bien transporte aéreo ante allá la Dirección General de Aeronáutica Civil o Dirección General de Transporte, ¿verdad? Bueno, y así, jóvenes, es derecho a petición, debe ser desarrollado, notificar, si no, amparo. Alguien dijo, no sé si en esta sección dijeron que los procedimientos administrativos, los trámites administrativos no se desarrollan, no se desenvuelven conforme a la ley. Pues
de plano, hay una actitud pasiva del sujeto de derecho, ¿va? Y eso debe ser cambiada, ¿no? Tiene que ser una persona dinámica, activa, frente al desarrollo de su derecho de petición formulada. Un comerciante, ¿verdad? Un industrial, qué sé yo, y con necesidad, con capacidad de desarrollar una actividad y le impiden, definitivamente, jóvenes, hay que impugnarlo. Ahí venimos los abogados y apoyamos con base a la ley. Entonces, pues, por eso que el principio de legalidad debe ser cumplida, exigida y acompañado de la juridicidad. Y que debe ser notificada a la persona. Por eso es que la parte práctica del derecho administrativo aparece el principio de audiencia. Muy bien. De todas las actividades jóvenes que se desarrolla en la administración pública, al decir la administración pública, recuerden ustedes que está integrado por las tres formas de organización administrativa: centralizada, descentralizada y desconcentrada, dijimos, ¿no? Y ahí nosotros ubicamos ya concretamente qué instituciones aparecen en esos distintos niveles, ¿no? Muy bien. Esas instituciones compuestos por varios órganos administrativos para realizar una función determinada, jóvenes, aplican la ley de contrataciones del Estado. Y eso fue lo que les pedí para cerrar hoy. Dije, imagínense ustedes, como abogado asesor de la administración pública, de todas maneras, además de la ley de lo contencioso y las otras leyes administrativas, la ley de contratación es una ley especial, única, para encuadrar dentro de la ley, toda acción que emprende cualquier órgano de la administración pública para comprar, para arrendar, para comprar bienes y servicios, o para arrendar el contrato de arrendamiento, posiblemente la necesidad de arrendar un bien inmueble para unas oficinas públicas, para un hospital, suponiendo, ¿no? Para una escuela, para prestar algún servicio público necesario, pero que aparece la necesidad de contar con, hay carencia. Entonces, pues, aparece la necesidad de arrendar un bien inmueble. Arrendar líneas de transportes, por ejemplo, ¿no? Para conducir escolares, por ejemplo, para conducir personal de servicio hospitalario, por ejemplo, ¿no? Tiene necesidad. Esta parte no lo podrá hacer de una libertad del funcionario público, ¿no? No, tiene que encuadrar dentro de la legalidad. Y además, los recursos financieros que se utilizará para concretar una compra, un arrendamiento, y también, jóvenes, se dan el tema de las concesiones, ¿no? Un ministerio, una entidad descentralizada, no puede por sí llevar a cabo o en la práctica la prestación de un servicio público, traslada a otras personas, X personas, ¿no? Nada relacionado dentro del aparato de la administración pública, sino que una tercera persona con capacidad, pues, definitivamente, para prestar un servicio público. Entonces, le traslada, delega el Estado en ese sentido a una iniciativa privada, a una persona privada para la prestación de servicios públicos. También se hace eso. Esa relación nace a través de una concesión de servicio, ¿no? Vamos a hablar en un ratito de esto. Entonces, pues, lo que quiero decir, el Estado, a través de sus instituciones, de todos los niveles que integra esa administración pública, pues definitivamente no puede comprar, no puede adquirir bienes y servicios o arrendar algún bien, mueble o inmueble a su libre albedrío, a su discreción. No, sino que debe encuadrar su actuación, cumplir con la necesidad, está bien, con la legalidad. Y para eso aparece entonces, o contamos con dentro del sistema jurídico de Guatemala, derecho positivo,
la ley de contrataciones del Estado. Eso les pedí hoy para su análisis. Y lo que nos interesa en la ley, jóvenes, es, ustedes creo que ya se dan cuenta la tónica, ¿va? Primero, entender el objeto de la ley. ¿Para qué se estableció o se creó esta normativa? Dos, lo que nos interesa es la ubicación de los órganos o las autoridades, pues, administrativas que desarrollan los procedimientos administrativos, ¿no? Porque el resultado de los procedimientos administrativos se da de manera concreta a través de una resolución administrativa final o de fondo, decíamos anteriormente, y así es en la realidad. Y esa resolución es lo que puede dar lugar a los recursos administrativos. Aquí, frente a una compra, y para llegar a eso, jóvenes, hay procedimientos especiales contemplados en la ley. Y eso no es el objeto de nuestro estudio, ¿va? Por ejemplo, el régimen de las contrataciones a través de cotización, licitación o libre contratación, le llaman, ¿no? Pero ese ya es el desarrollo de la ley para comprar, pues, dentro de la legalidad o para arrendar dentro de la legalidad. Hay procedimientos administrativos establecidos, cotización, licitación o compra directa, y toma como base el costo, ¿no? O el valor en dinero. Entonces, hay tres mecanismos, ¿no? de adquisición establecidos en la ley. Pero el resultado que producen esos procedimientos son los que dan lugar a las resoluciones, y que las resoluciones nos interesan a nosotros si resultan siendo desfavorables como abogado particular, a impugnar a través de qué tipo de recursos, o bien como asesor jurídico o como funcionario público. Conocemos que cuando rechazamos una compra o no se acepta el contrato de la compra o de la adquisición de cualquier tipo de servicio, pues definitivamente vamos a ser objeto de impugnación. Tendremos que conocer un recurso administrativo, tenemos que desarrollar el procedimiento administrativo, tenemos que cumplir con el plazo o los plazos, ¿verdad? Y para no tener problema alguno con alguna posibilidad de amparo, ¿verdad? Porque el amparo es dificultoso ver frente a una actuación de un funcionario público. Y con mucha pena, ¿va? Que se olvidó de cumplir con los procedimientos administrativos, que o incumplió con desarrollar el procedimiento o dar el resultado a los 30 días que dice la ley, ¿verdad? De emitir la resolución, y se pasó un día o 2 días por dificultades de tiempo, de trabajo, qué sé yo. Pues por eso están los asesores jurídicos, ¿no? Entonces el funcionario es el responsable del cumplimiento de la ley, pues con el apoyo de su asesor jurídico o los asesores jurídicos, ¿no? Y en este caso, los abogados administrativistas, que espero que sí sean ustedes algún día, trabajando con el Estado o cualquier órgano de la administración pública. Deben conocer entonces, señor ministro, para comprar el bien que usted piensa, tenemos que desarrollar los procedimientos adecuados establecidos en la ley. Y debe actuar de esta manera. De este acto tiene que emitirse, este acto tiene que firmar usted, ¿verdad? Este acto tiene que refrendar su secretario general, etcétera. Pero ese es el abogado, el conocedor de la ley, le transmite al funcionario, ¿no? A la autoridad. Ese es el papel de uno de los. Por lo tanto, jóvenes, con esto, entonces, como lo que yo quiero manifestar, no sé si me doy a entender, la ley de contrataciones sirve, pues, para toda la administración pública, ¿no? Los tres cuerpos, los tres organismos de Estado, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos, el Banco de Guatemala, todas las entidades no pueden comprar por sí solos, ¿no? Sino que deben cumplir con los procedimientos establecidos para cada caso, ya cumpliendo mecanismos y procedimientos especiales establecidos en la ley de contratación. Es una ley general para toda la administración pública. Por eso es que recalco su importancia de su conocimiento. Vamos entonces de lleno. El tiempo, siempre el favor que les pido, la lectura de ciertos artículos para ubicarnos. Por favor, el artículo 1, que es definitivamente la base, ¿no? Para entender
es la ventana, pues, de una ley, el artículo 1. En este caso, también la ley de contrataciones del Estado, que es el decreto 5792, y ha tenido varias reformas, ¿no? Y jóvenes, si ustedes quieren intervenir, ¿verdad? Algún comentario, algún pensamiento, reflexión de ustedes frente a esta ley y la realidad que sucede en Guatemala, porque esta ley es tan especial, pero que también ha dado lugar a muchas actuaciones ilegales de varios funcionarios públicos, ¿verdad? Da lugar a la corrupción, a la impunidad, de acciones delictivas en muchos casos, uh, cometidas por los funcionarios públicos. Bueno, ¿quién se atreve a ayudarme con la lectura del artículo 1, pues? Artículo 1. Gracias, Orlando. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen los órganos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, las entidades o empresas, cualquiera que sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado conforme a aportaciones del Estado. Las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las organizaciones de padres de familia, comités, consejos educativos y juntas escolares del Ministerio de Educación para los programas de apoyo escolar y las subvenciones y subsidios otorgadas a los centros educativos privados gratuitos. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingreso, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado respecto a los mismos. Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales. Las demás instituciones que conformen el sector público. Orlando, yo no sé, compañeros, si ustedes tienen la ley a la vista y en la mano. Yo la tengo a la vista, licenciado. ¿Qué dice usted, Karen? Al leerla, ¿coincide con la lectura que hizo Orlando? Sí, pero a Orlando algunas palabras no le comprendí. Tal vez sea mi internet. Sí, tal vez lo está viendo en internet. Ya. Lo que pasa, Lee, que yo no leí las reformas de los artículos, ¿verdad? Lo que está al principio, que dice objeto de la ley y ámbito de aplicación reformado por el artículo 2 del decreto 11 de 2016, por el artículo 1 del decreto 9 de 2015 y por el artículo del decreto 46 de 2016, todo del Congreso de la República. Eso no lo leí. Ah, ya. No, pero el objeto de la ley, yo no comprendí algo, y además habló del Ministerio de Educación, asociaciones y todo esto, pues... Sí, está en la literal D. Ajá. Ahí está eso del Ministerio de Educación. Disculpe, Lic, estamos viendo el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿verdad? Sí, exactamente. Es que fíjese que la mía dice, esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen a. los organismos del Estado, b. las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, c. las entidades o empresas cualesquiera sea su forma de organización cuyo capital mayoritariamente esté conformado por aportaciones del Estado, d. las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las organizaciones de padres de familia, OPF, comités,
consejos educativos y juntas escolares del Ministerio de Educación para los programas de apoyo escolar y las subvenciones y subsidios otorgados a los centros educativos privados gratuitos. ¿Sería eso, Lick, lo que usted Licenciado, preguntaba? yo Sí. estaba siguiendo la lectura y mi Yo código eso lo no leí tiene también, eso. Lick. Yo leí eso también. Lo que lo está haciendo la compañerita leyendo por los incisos, cabalmente. Ahora, Sandra, ¿qué opinión le merece? Sí, licenciado, es que mi inciso D únicamente dice las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos, y abajo dice se exceptúan las organizaciones de padres de familia o PF. Hasta ahí no menciona nada del Ministerio de Educación. Vale. Entonces, como les digo, las leyes han tenido varias reformas. En eso hay que tener cuidado de la última edición de la ley que recoja pues, las distintas reformas que han tenido. Creo que las últimas reformas que ha tenido esta ley fueron en el año 16. En el lado, Creo que las últimas reformas fueron las de ahorita la semana pasada, Lick, que emitieron un decreto donde reformaba el artículo 63, 61. Sí, exactamente, donde discutían la facilidad de compras por parte la de facilidad de compras para los hospitales públicos. Exactamente, entonces, hasta eso, ¿no? Bueno, entonces, yo compré el código, yo lo compré hace 20 días, Lick, que sea, de plano no habían incluido eso. Exactamente, Orlando, muy bien, la parte esta de lo que contiene. Digo, lo que quiero decir acá, jóvenes, estamos acá, que la ley tiene que ser cumplida entonces por los órganos de la administración pública central, por los órganos de las distintas descentralizaciones administrativas que tenemos en nuestro sistema, ¿verdad? Las entidades desconcentradas, que son las gobernaciones. Bueno, ahora, hay en la realidad, en Guatemala, las organizaciones no gubernamentales que prestan un servicio en cuanto, por ejemplo, para salud, para beneficio de ancianos, de niñez, los comités, los patronatos que apoyan los hospitales, los patronatos del corazón, etc. Todo relacionado con la salud, con la educación, incluso en el Ministerio de Comunicaciones, si prestan para alguna entidad particular para prestar un servicio de comunicación, de socialización de carreteras, etcétera, ¿no? En conclusión, todos los que reciben recurso financiero del Estado, que administran recurso dinerario del presupuesto general de la nación, están obligados, cuando adquieren algún bienes o servicio, cumplir con los procedimientos establecidos en la ley en cuanto a los regímenes de cotización, de licitación o compra directa o contrato abierto, le llaman, ¿no? Esta forma la tienen que realizar, en otras palabras, obligadamente, todas aquellas personas jurídicas que no forman parte de la administración pública para encuadrar su actuación dentro de esta legalidad. ¿Por qué? La Contraloría General de Cuentas viene y controlará los gastos, la inversión del dinero que recibe. Sí, bueno, no es intervención, creo que es interrupción, ¿verdad? Bueno, eso es lo que encontramos con el objeto. El objeto, pues, de la ley va para todas estas. La administración pública, con todos sus niveles, y entidades como personas jurídicas que reciben dinero, así, palabras muy sencillas, del Estado para adquirir bienes o servicios en la prestación de un servicio, en principio público, ¿verdad? De carácter educativo, de carácter de salud, de beneficio
a las personas vulnerables, ancianato, por ejemplo, niñez, dije, bueno, muchas situaciones que obligan que el Estado debe poner atención, pero como son cosas muy particulares y aparecen las ONGs prestando ese servicio. Y ahí es que el Estado lo que hace es trasladar una cantidad de dinero, ¿no? Para el desarrollo del servicio a prestar. Para ello, cumplir la ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque deben rendir informe de los gastos que realiza, del dinero que reciben. Y la Contraloría General de Cuentas, repito, está alrededor de todas estas actuaciones, ¿no? En virtud de su función fiscalizadora de la inversión de los gastos públicos. Muy bien. Ahora, ¿qué otro artículo que considero yo necesario que obtengamos conocimiento? El artículo 2 de la ley nos da también la idea de que las entidades que componen la administración pública, por ejemplo, un ministerio, el organismo ejecutivo, administración central, puede hacer un negocio con una entidad, un órgano de una entidad descentralizada, ¿no? Puede ser una contratación, puede generar algún servicio compartido con alguna municipalidad, con la universidad, con otra entidad del mismo estado, ¿no? Ellos también pueden, y si invierten recursos financieros para ese tipo de servicio generada por la relación jurídica que se establece, pues definitivamente también para ello aplicarán la ley de contrataciones. Es decir, el artículo 2 da esa base de que también se pueden realizar negociaciones entre las entidades del sector público. ¿Estamos? Puede ser esa prestación de servicio de manera conjunta, digamos, ¿no? Entre instituciones del Estado. Central descentralizado, central desconcentrado, o bien central con una ONG particularizado. En el caso del Ministerio de Educación, si el servicio va a ser prestado en materia educativa. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con la ONG, si el servicio va a ser para una de salud, ¿no? De una hospitalización, que sé yo, prevención o curación. Esta parte entonces estamos es decir, entendiendo ahorita de que sí podrán realizar negociaciones entre ellos, a ese nivel, ¿no? El artículo 9, ¿qué encontramos con el artículo 9? Por favor. Autoridades competentes, LIC. Sí, sí. Leo. Se entenderá como autoridad superior para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Para los organismos legislativo y judicial. 1.1. Cuando el monto exceda de 900,000 quetzales. Sí. La autoridad superior será el presidente del organismo legislativo o del organismo judicial. 1.2. Cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales, al órgano administrativo superior del organismo. 2. Para la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral. 2.1. Cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales, al presidente de la Corte de Constitucionalidad o al presidente del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente. 2.2. Cuando el monto exceda de 900,000 quetzales, al Pleno de la Corte de Constitucionalidad o del Tribunal Supremo Electoral en su caso. 3. Para las dependencias o entidades del organismo ejecutivo sin personalidad jurídica, a las que forman parte de un ministerio, al ministro del ramo. A las que no forman parte de un ministerio, a la autoridad administrativa superior. A las unidades ejecutoras, al director ejecutivo, gerente o funcionario equivalente, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. Al ministro del ramo, cuando el monto exceda de 900,000 quetzales. 4. Para las entidades estatales con personalidad jurídica descentralizadas y autónomas. Al gerente o funcionario equivalente
cuando el valor total no exceda de 900,000 quetzales. A la junta directiva, autoridad máxima o, en su caso, quien ejerza las funciones de ellas cuando el valor total exceda de 900,000 quetzales. 5. Para las municipalidades y sus empresas ubicadas en las cabeceras departamentales, al alcalde o al gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa cuando el valor total exceda de 900,000 quetzales. 6. Para las municipalidades y sus empresas ubicadas fuera de las cabeceras departamentales, al alcalde o al gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa cuando el valor total exceda de 900,000 quetzales. En el caso de negociaciones que realicen las municipalidades, financiadas con recursos provenientes de préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal o de entidades financieras internacionales, las actuaciones de la autoridad superior requieren dictamen favorable previo de ese instituto. Si el Instituto de Fomento Municipal no evacúa la consulta o emite este dictamen en un plazo de 30 días contados a la fecha de recibido el expediente, se entenderá que la opinión del instituto es favorable. La autoridad superior de cada entidad designará a los funcionarios o servidores públicos de la entidad contratante que fungirán como autoridad administrativa superior. Para los efectos de la aplicación de esta ley, los funcionarios o servidores públicos designados como autoridad administrativa superior deberán tener atribuciones y ejercer funciones jerárquicamente superiores dentro de la estructura orgánica de la entidad contratante, relacionadas con la administración o las adquisiciones que realice la entidad. En los casos no previstos en el presente artículo se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior la que se establezca en el contrato o convenio respectivo o las que correspondan de acuerdo con la organización funcional interna de la entidad de que se trate. Aparecen 2 reformas ahí. Eso es todo, Lica. Gracias, Karin. Y le agradezco mucho porque es un artículo largo, ¿eh? Largo. Y lo que voy a decir, resumen, es este. El objeto de esta lectura, jóvenes, es para encontrar y ubicar el nivel jerárquico de las autoridades que tienen que aprobar una compra, una adquisición de bienes y de servicios de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, o cualquier contrato de arrendamiento a suscribir, ¿ya? Pero son ellos los que tienen que aprobar. Y acá la ley lo hace con base al valor. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero el objeto de nuestro análisis de la lectura es únicamente ubicar el nivel jerárquico de la autoridad. ¿Por qué? Porque son las que van a emitir resoluciones al final de los procedimientos y son los responsables de conocer de los recursos administrativos si dieran lugar, ¿ya?, que establece la ley. Son los que van a establecer el desarrollo del derecho de impugnación, tramitar y resolver los recursos administrativos que ellos pueden generar, ¿eh? Porque van a emitir resoluciones administrativas definitivas y esas resoluciones puede ser impugnada a través de los recursos administrativos. Esa es la razón de la lectura. Le agradezco, Karin, por favor. Bueno, y para llegar, jóvenes, al final del procedimiento administrativo establecido para una contratación de cualquier cosa, de cualquier objeto, hay procedimientos especiales previos que desarrollar por órganos administrativos también establecidos en la misma ley, que son las juntas de cotizaciones y juntas de licitaciones. Estos juntas están integrados, son cuerpos no colegiados, son órganos administrativos definitivamente, pero son los que se encargan de desarrollar el procedimiento que debe establecerse para una compra que no pase de 900,000 quetzales, por ejemplo, ¿no? Cotización.
Si una compra, una adquisición pasa de los 900,000 quetzales, licitación. O sea, hay dos regímenes o dos mecanismos establecidos en la ley que debe ser desarrollado dentro de un procedimiento administrativo legal, ¿ya? Legal, a través de un tiempo y espacio para poder calificar calidad y cantidad. Porque recuérdese, la calidad es fundamental, ¿ya? Es fundamental para la adquisición. Y también es fundamental para poder decir, se compra este bien, se adquiere este bien, porque llena los requisitos. Y los requisitos están establecidos en las bases que le llaman aquí en la ley. Pero todo esto, jóvenes, no es materia de análisis para nosotros ahorita, pero yo lo que quiero saber y llegar con ustedes, estos órganos administrativos que integran y que desarrollan un procedimiento previo para llegar al conocimiento de la autoridad o de las autoridades que leímos en el artículo 9, ¿no? Porque estas autoridades son las que van a conocer, se desarrolló bien el procedimiento de cotización y por eso es que está este resultado aprobando, ¿no? La compra y hay que celebrar el contrato. La Junta de Licitación es el órgano responsable de la calificación, ¿verdad? Y del desarrollo legal dentro de un procedimiento, ¿no? Y son los responsables entonces de decir al ministro, al gerente, ¿qué? A la junta directiva, al consejo municipal o al alcalde, ¿verdad? Depende del valor que puede comprar, se puede adquirir. Junta de licitación, junta de cotización, integrado por personas, por trabajadores de las entidades administrativas donde se va a realizar en la negociación. Y hay otras calidades, les digo de una vez, ¿verdad? Pero tienen que ser trabajadores bajo el renglón 011, ¿no? Esas son calidades que pide la ley y reglamento de la ley. Pero como les digo, ya son acciones sí, acciones muy concretas para un caso concreto, ¿no? Eso ya es materia de otro curso, de otra charla. Pero aquí solo establecimos, repito, la existencia de los órganos administrativos. Uno, las máximas autoridades para aprobar y que dan lugar a las impugnaciones, ¿verdad? Pero previo a eso, hay también otros órganos administrativos, pero su función es desarrollar el proceso de licitación o el proceso de cotización que consiste en el de procedimiento administrativo legal para adquirir la calidad, la cantidad de dinero a pagar, pero debe exigir calidad de la materia, ¿va? De la cosa a adquirir. Bueno, luego, jóvenes, ¿qué nos interesa ahorita en virtud de nuestro tiempo? Hay un tema acá que ahorita no lo vamos a poder desarrollar, pero creo que lo vamos a hacer después del examen con ustedes. Y vale la pena, jóvenes, para llegar al fondo de interpretación de estos dos términos. Contrato administrativo. Yo sé que ustedes ya saben, porque lo estudiaron en Administrativo 1, ¿no? ¿Qué es contrato administrativo? ¿Qué es acto administrativo? ¿Se recuerdan eso, no? Entonces, el contrato administrativo, hoy necesitamos acá concretizar para estas actividades, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a tener que explicar en una clase, porque también vamos a encontrar el otro término para las concesiones que encontramos en la ley. Para concretar una concesión, jóvenes, se realiza a través de convenios. ¿Ya? Entonces encontramos contrato, la palabra contrato y convenio. ¿Qué diferencia hay entre dos temas? Son instrumentos públicos, ¿no? Eso, recuérdense que en derecho notarial. Contrato, un contrato, aquí es contrato administrativo, definitivamente. Aquí vamos a ver ya en forma concreta un contrato, pero que además tenemos que asociar nuestro conocimiento de los contratos civiles en el Código Civil entonces, ¿verdad? Acá en esta materia. Y luego los convenios. Los convenios es otro acto, ¿no? Que se refiere a ciertas actuaciones
administrativa, ¿no? De gobierno en forma concreta, ¿no? Lo vamos a tener que analizar porque es fundamental para la formación de ustedes. Muy bien. El contrato que se refiere, el contrato administrativo acá está en el artículo 46, que eso lo vamos a dejar para su oportunidad. Y qué requisitos se requiere, cómo se formula, en qué tipo de papel, un contrato administrativo lo hace un notario particular o el notario del Estado, que se llama escribano de gobierno, ¿ah? Recuerden de ese término. Eso está establecido aquí en la ley y que es muy, muy especial de conocerlo a fondo. Ojalá que no se me va a olvidar y vale la pena, aunque no está en el programa, pero sí vale la pena de que ustedes conozcan. Bueno, ahora lo que nos interesa, por favor, trasladémonos al artículo 99. ¿Alguien valiente por ahí que me ayude? Yo lo leo. El artículo 99, ¿ah? Dale, compañera. Artículo 99. De acuerdo. Artículo 99, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Muy bien. Ya leímos el artículo, el artículo 2 por ahí, ¿verdad? O el 10, que muy largo dijimos, ¿verdad? Perdón. Aquí está. Una resolución emitida por un ministro de Estado o un director general, ¿verdad? Aquí, perdón, un director general de un ministerio o por un alcalde municipal, ¿verdad? O por un gerente del ICS, o qué sé yo, cualquier entidad, o el gerente de la Corte Suprema de Justicia, el gerente general del Congreso de la República, que hay esas figuras, ¿verdad? O de la Corte de Constitucionalidad, por el valor, ¿verdad? Ellos son los que emiten las resoluciones en el sentido, aprobar la compra, aprobar la adjudicación, ¿verdad? A aprobar el arrendamiento que se necesita, o bien el Ministerio Público a alquilar un bien inmueble en un departamento, un municipio para instalar su oficina, la agencia que corresponde allá, pues le corresponde a esta entidad, el nivel de la autoridad que tiene otra autoridad de mayor jerarquía, ¿no? Bueno, ellos son los que emiten la resolución aprobando o no aprobando la adquisición. Si no aprueba y habiendo sido adjudicado por la Junta de Cotización o de Licitación, ¿verdad? Señores, aquí procede entonces una impugnación. Usted como abogado o como persona, ¿verdad?, jurídica que está ofertando algún servicio frente a esta necesidad del órgano administrativo, pues definitivamente planteará el recurso de revocatoria. ¿Sí? Pero frente a la autoridad que tiene otro de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, el ejemplo que pongo, un director general de un ministerio, un gerente general de una entidad de los otros organismos de Estado, o bien, si hablamos del rector de la Universidad de San Carlos, pues él es inferior al Consejo Superior Universitario, o bien de un alcalde municipal, pues definitivamente le corresponderá conocer el recurso de revocatoria del Consejo, ¿va? Pero frente al acto de él, que es de contenido desfavorable para una persona oferente, que es el concepto que se aplica acá, pues al sentirse afectado, impugnará a través del recurso de revocatoria. Y el recurso de revocatoria lo tramitará y resolverá el órgano de mayor jerarquía, ¿va? De un ministerio de Estado al ministro, en una municipalidad, el Consejo Municipal, la USAC, el Consejo Superior Universitario, el organismo legislativo, pues le corresponderá resolver el recurso de revocatoria, la junta directiva del Congreso, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, frente a su gerente general administrativo, le corresponderá resolver el recurso de revocatoria del Consejo Superior Universitario. Y así, señores, entonces administrativamente acá hay un medio de impugnación en el revocatorio.
Muy bien. El artículo 100. ¿Alguien? Recurso de Artículo 100. reposición. Dale, compañera. Gracias. Artículo 100. Recurso de reposición. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición. Muchas gracias, Karen. Allá está el otro medio de impugnación, el recurso de reposición. Es procedente este recurso cuando el proceso que sufrió para la adquisición del bien por un servicio, más de 900,000 quetzales, ¿no? Con base a la cantidad, el valor de la negociación, pues le corresponde al órgano de jerarquía. Si fuera de un ministerio, al ministro de Estado, ¿no? Una entidad descentralizada le corresponde a su Consejo Superior Universitario, USAC, por ejemplo, al Consejo Municipal, si fuera de una municipalidad, de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde a resolver la contratación aceptada o no aceptada a la Corte Suprema de Justicia, el organismo legislativo, junta directiva sería, ¿no? Por el valor, ¿no? Eso significa frente a la resolución de un proceso de licitación. Y así todas las entidades Licenciado, ¿sí? Sí, José Eduardo. perdón, el recurso entonces de reposición va a ser revisado entonces por la misma autoridad. Exactamente. Y así sucede con todos los recursos de Es muy difícil revisión. que revoquen, me imagino, una decisión que ya tomaron ellos, pues está como por demás el recurso. Exactamente, qué buena su observación. Y recordándole, siempre lo hemos dicho. Por eso es que yo dije, en la doctrina encontramos la calificación o definición del recurso de reposición como recurso gracioso, en la forma que usted dijo. Recurso gracioso, ¿por qué? Porque es la misma autoridad de ustedes que conoció el procedimiento administrativo que aprobó la licitación, en este caso, ¿no? Y le correspondió a la Junta Directiva, el Consejo Superior de AUSAC, por ejemplo, ¿no? Él provocó ese proceso administrativo de licitación, ¿no? A través de su Junta de Licitación. Pues definitivamente a esa entidad le corresponde aprobar. Muy bien. Pues si no aprobó, rechazó la oferta. El titular de la oferta impugnará a través de este medio. La ley así lo establece, ¿no? Entonces, el mismo órgano que conoció y resolvió la aprobación o la no aprobación de la licitación, le tocará nuevamente a revisar su propia resolución, ¿no? Por eso es que gracioso. Por segunda vez entra a revisar el contenido de su resolución y va a confirmar, va a revocar o va a modificar su propia resolución. Repito acá, por eso es que resulta pues un recurso gracioso, de acuerdo a los tratadistas. Muy bien. Jóvenes, artículo 101, creo que lo vamos a cerrar ahí. Artículo 101. ¿Alguien más? 101. Por favor. Únicamente aplicación de los recursos, dice, únicamente para los casos de contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se interpondrán los recursos que anteceden dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución respectiva. Para efectos de requisitos de la solicitud, trámite y diligenciamiento, se estará a lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo, que se aplicará supletoriamente en esta materia. Las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición deberán ser por escrito, razonadas y fundamentadas en derecho, causando estado, y con ellos se agotará la vía administrativa. Muchas gracias, Elba Gabriela. Muy amable. Jóvenes, con el 101 nos establece, en primer lugar, el inicio del procedimiento administrativo de impugnación, ¿verdad?
Y el único dato que nos da, el único los datos que nos da en forma concreta para el planteamiento del recurso es en cuanto al plazo, que son 10 días hábiles, dice allá abajo. Y a partir del día siguiente de la notificación. Qué bueno, ¿eh? Pero de ahí, en cuanto a la forma de presentación, órgano ante quien se presenta, y luego el órgano administrativo responsable de tramitar y resolver el recurso, y el procedimiento de dar audiencia a la parte interesada, a las asesorías jurídicas, a la PGN, la Procuraduría General de la Nación, y que son los 3 grupos a notificar, que tienen que ver dentro del procedimiento administrativo de impugnación, traslada a la ley de lo contencioso administrativo. ¿Ya? Entonces, yo diría, allá tenemos que trasladarnos el artículo 7 y artículo 9, no tanto porque allá se refiere 5 días, ¿verdad? Y aquí ya el artículo 101 nos da ese dato, digo, repito, el único dato que nos da es en cuanto al plazo, que son 10 días, muy bien. Pero de ahí nos tenemos que quedarnos con el artículo 8 y del 10 hasta el 16 de la ley de lo contencioso administrativo, entonces, ¿no? Para desarrollar el trámite y el procedimiento administrativo, ¿no? El trámite y resolución del recurso. Ya, eso es lo que hace la ley de ley de contrataciones, pues, nos establece medios de impugnación, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Localizar inmediatamente medios de impugnación. Ese es el objeto de nuestro curso, y por eso es que nos obliga a trasladarnos a leyes especiales, ¿no? Que integran, pues, los procedimientos administrativos en la administración pública, cualquiera de los 3 niveles que ya establecimos. Recordando, porque esa es materia del administrativo 1, y aquí lo venimos a recordar, a retomar, pero ya en la parte completa. Jóvenes, hasta aquí creo yo dejamos entonces como materia para nuestro segundo parcial. O si me da tiempo me voy a poner aquí un caso concreto, si no, pero sí sirvió en este momento para su conocimiento, ¿no? En pocas palabras, en poco tiempo, analizamos cierto contenido y ustedes la lectura amplia, porque van a ser abogados asesores de la administración pública, necio yo. Y ese es el mejor de mis deseos para con ustedes, ¿no? Porque yo sé, teniendo una asesoría con el Estado, eso es muy honroso, pero con base, pues, a la honestidad del profesional. Nos vemos el día lunes para nuestro examen, para el cual les deseo muchos éxitos. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.